Tiene unas heces muy agresivas, Sting. Lo tienes que meter un buen DS. Siento que su voz ha cambiado muchísimo a través de los años. Ya es mucho más gruesa. Entonces grabarlo hoy en día no es como grabar Sting de los 80s y 90s, que era esa voz súper alta, con mucho aire. Ahorita tiene mucho cuerpo su voz. Tengo la suerte de decir que hago muchos discos donde no afino nada. Y también tengo varios discos donde afino todo. Y yo soy de Melodyne. A mí sí me gusta más Melodyne que Autotune. Al empezar una mezcla empiezo con la voz, sin ecualización ni compresión ni nada, y busco mis efectos. Y ya que encontré los efectos principales que me gustan para la voz, apago la voz y empiezo ya a mezclar. Nadie escucha el disco por cómo suena la voz realmente. La canción es lo que importa, el performance es lo que importa. ¿Cuál es el mayor error de las grabaciones de voces caseras? Hoy tenemos un episodio de lujo. Vamos a aprender todo sobre grabación de voces. Cómo poner el micrófono, qué compresor y ecualizador usar, efectos en las voces y sobre todo lo que más nos gusta, los plugins. Y qué mejor que hablar con el ganador de varios Grammys y Grammys latinos. Ha trabajado con Sting, Dua Lipa, Billie Eilish, John Legend y muchos más. Don Alex Wenger. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Todo muy bueno, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Hoy día vamos a estar hablando sobre grabación de voces. Creo que son de las cosas que más me preguntan y de las cosas más importantes, creo yo. ¿Te parece que partamos por preguntas de respuesta más rápida? Totalmente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu micrófono favorito? Si tuviera que escoger uno, sería el C12, uno original. Lo curioso del C12 es que es un micrófono que cuando suena bien en una persona, nada le gana, pero no suena bien en todos. Entonces, si no sé cuál es la voz de la persona, a veces no me arriesgo a que sea un C12 porque nunca sabes si cuando no funciona para nada. ¿Y algún micrófono algún micrófono que digas, ok, este va a servir sí o sí? Aunque no sea el mejor, pero el que no falla. El que nunca me falla es el U67 de Neumann. Siento que a lo mejor no te da el brillo del C12 de entrada, pero nunca va a sonar mal. ¿Y la comparación con un U67 antiguo, vintage, de los nuevos que salieron? Yo no oigo diferencia alguna. ¿No? Perfecto. O sea, incluso hace unos años estaba grabando en Power Station en Nueva York voces con uno de sus U67 viejos. Y justo ese día habían llegado los nuevos que compraron y se nos echó a perder el vintage. Empezó a meter ruido. Lo cambiamos a la mitad de la grabación de la misma canción. Compensé el volumen porque sí tiene un poquito más de output y no te das cuenta. Perfecto. O al menos yo no. Ajá, suficiente. Sí. Oye, lo otro, un pre favorito para grabar voces. Burl B1. Siempre la pregunta que me hacen, ¿qué es más importante, el pre o el micrófono? Asumiendo que tienes un pre de cierta calidad decente, el micrófono. Perfecto. Ya, y si fuera un micrófono muy malo o un pre muy malo, ¿qué prefieres? ¿El pre bueno o el micrófono bueno? El micrófono. Ajá. Sí, creo que siempre voy por el micrófono. ¿Tienes algún compresor favorito para grabar voces? Sí, creo que un 660, 670 de Fairchild me encanta. También el que uso mucho, que me gusta mucho, es el Neve 535, creo que es el número, que es el 500 Series, Ajá, perfecto. Diode Bridge. Me gusta mucho sobre todo porque a mí me gusta mucho tener mucho cuidado con que mi primera toma se pueda usar bien. Y con un compresor, sobre todo metes un LA2A o algo así, a veces de entrada comprime demasiado, distorsiona. Y el 535 lo que me gusta es que uno puede ser muy sutil, pero con mucho color, y lo otro es que tiene el wet dry. Entonces empiezas con el wet dry, ves que tu threshold está en un lugar decente y ya le vas metiendo el wet. Entonces se me hace muy cómodo para grabar eso porque no arriesgas a que empieces mal. ¿Grabas siempre con compresión? No, de hecho, yo diría que voz probablemente el 80% del tiempo sin. Sí, perfecto. ¿Y cuándo usarías compresión en la voz? ¿Por qué? Depende mucho. Uno, el estilo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé asistiendo y asistía a muchas sesiones de rap sobre todo, solían no usar compresores. Los ingenieros que más admiraba nunca usaban. Entonces como que vi eso y dije, el rapero tiene tan buena consistencia dinámica que se la quieres dejar y luego ya en mezcla puedes obviamente alterarlo un poquito, pero incluso en mezcla no comprimían tanto. Ya si estás con un cantante de un rango muy grande y sobre todo en la época donde grababas la cinta y tenías que comprimir porque necesitabas pelear el ruido de la cinta contra la distorsión, te ayudaba mucho. Hoy en día en Pro Tools es mucho menos importante, en el sentido de que mientras estés a un nivel de cierto volumen
y no te pases de cierto volumen, no estás peleando ese ruido. Entonces ya no es tan importante. Y yo siempre prefiero no arriesgar una toma, no incomodar al cantante y moverme rápido, que decir, es que me encantaría tener este compresor. Ahora, dependiendo del disco, si tengo tiempo y sé que voy a poder hacerlo. Lo otro es que también en sesiones muy complicadas donde tienes 7, 8 cantantes y una banda entera y todo está con reloj, pues lo último que quiero es tener, uno, la posibilidad de que un compresor me falle, Exacto. y dos, estar matando tiempo seteando el compresor cuando ya podríamos estar grabando. Entonces, yo lo veo muy así, entre más sencillo mi setup, menos chances de que algo me falle. Pero si hay sesiones donde si solo estoy haciendo una voz o tengo mucho tiempo para el setup o sé que el cantante le gusta, pues sí lo llevo a meter. Perfecto. ¿Algún ecualizador favorito? Ecualizador, Pultec. Pultec. Sí, pensando en la voz, un Pultec. Perfecto. Sobre todo a la hora de grabar. Ya mezclando es otra cosa, quizá me gusta mucho colorear con Pultec, pero uso otras cosas también. Pero a la hora de grabar me encanta un Pultec. Sobre todo Ujú. porque como que nada más estás dándole un poquito extra de brillo, un poquito extra de cuerpo. Algo que sí me encanta es el filtro en los NIS, o sea, un 31102, un 1073, 1084, el filtro en 40 Hz para voces se me hace maravilloso. Oye, entonces, ¿cuál sería tu proceso? ¿Tienes algún proceso para grabar voces? No, realmente no, depende del cantante y el productor. Ujú. Entonces, mi proceso es ser adaptable a lo que necesita el productor y el cantante, incluso si estoy produciendo yo, adaptarme al cantante y cómo le gusta cantar y dónde funciona mejor su proceso. Partamos un poco por las cosas más técnicas. ¿Cómo pones el micrófono? ¿Hacia dónde los apuntas? Porque hay gente que pone el micrófono más alto, apuntando hacia la boca. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, mis dos prioridades al poner el micrófono, y me estoy poniendo de última prioridad yo, es Ujú. uno, que puedan leer la letra o música si la tienen. Ujú. Entonces, por eso me gusta venir de arriba para empezar, porque así tienen el stand acá Perfecto. y pueden leerlo bien. Y dos, si necesitan ver a alguien, que puedan ver a esa persona. Entonces, si el micrófono me tiene que quedar un poquito de lado porque la vista está aquí y están leyendo aquí, pues ni modo, la voz no quedará con el brillo 100% perfecto, pero pues lo arreglas. Y si Pero yo tuviera por lo general que, vengo de arriba. de arriba, como la altura más o menos de la Como nariz hacia aquí, abajo sí, o más? hacia abajo un poquito. ¿Y eso por qué lo haces así? La verdad no tengo mucha razón, más que me ha funcionado. Eh, ¿Qué en es la parte es mejor lo que vi. razón? Pues sí, y también mucho es pues lo que aprendes asistiendo y ves que la gente hace y pues lo pones el Ujú. micrófono así en lo que asistes y eventualmente te acostumbras a eso. Eh, no soy de esas personas que se clava demasiado es que si te moviste un poquito, ya cambió. O sea, Ajá. entiendo que es cierto, pero también, por ejemplo, si un cantante se quiere mover mientras canta para dar el performance que quiere, pues prefiero que se mueva y que el micrófono suene, mientras no sea exagerado, obviamente. Y Exacto. incluso, Perdón, es que eso es súper es in- importante porque yo creo que las generaciones de hoy día que están grabando en su casa se preocupan demasiado de la parte técnica y no de la parte más artística, que también lo vamos a hablar un poco después, sí, que es la más importante. ¿Qué importa si suena un poco mejor o un poco peor si no estás transmitiendo? 100%. O sea, nadie escucha el disco por cómo suena la voz realmente. La canción es Exacto. lo que importa, el performance es lo que importa. Y lo ves mucho con artistas de los 60, 70, 80 con los que he trabajado. No Ujú. es que no les importe, pero no se preocupan qué micrófono estás usando. Le pones un micrófono enfrente y no te cuestionan dónde está. Mientras estén cómodos y estén cantando, están felices. Ujú. Sigamos con lo técnico. ¿A qué distancia más o menos grabas? ¿A qué distancia pones el micrófono? Depende mucho del cantante, también obviamente y el tipo de música que van a hacer, pero por lo general yo diría que es esto, como un pie más o menos, pie y ¿Ya? cachito. Y de Ujú. ahí dejo que dependiendo de lo que están haciendo se llegan a acercar o alejar. Yo suelo grabar mucho cantante con rangos dinámicos muy grandes, no tanto el típico como indie rock aquí, entonces Ujú. por eso también necesito la distancia porque son muchos cantantes que suben de súper quedito a súper fuerte y sonando muy naturales, a diferencia del el close proximity effect, que hoy es mucho en Ajá. rock y en pop. ¿Y cómo los haces para jugar con esa dinámica, para que no esté tan fuerte o tan despacio, con la compresión, para que no comprima demasiado o muy poco?
¿Vas jugando Es tú de parte, repente con la ganancia o... sí, sí, sí. Pero también esa es parte de la razón por la que muchas veces no comprimo, porque no me quiero pasar, Ujú. justamente. Y por eso me gusta justo el 670, porque el 670 es de los pocos compresores donde te puedes pasar y no suena tan pasado. Por ejemplo, me encanta un 33609, pero si se te pasa, se oye mucho el pumping. Ajá. Un 670 en setting uno en voz, rara vez lo vas a oír el pumping, a menos que en serio estés exageradísimo. Entonces, ¿setearías el compresor cuando está cantando más fuerte? Empiezo con un input que sé que me gusta y el Ujú. compresor, el threshold en cero. Y en lo que los voy yendo cantar, lo voy subiendo y mientras llegan los puntos altos veo que no se haya pasado de lo más que quiero comprimir y pues en lo que van grabando sí me paro varias veces y lo voy ajustando. Lo otro, ¿usas pop filter? Me imagino Sí, que sí, siempre. o Sí, siempre. siempre. Sí. ¿Algún tipo? Porque hay algunos que son de metal, hay algunos que son de tela. ¿Alguna diferencia en sonido? ¿No te importa a lo mejor? No me importa tanto mientras haya Ajá. uno, pero por ejemplo, sí siento que, por ejemplo, con mi C12, en los de metal, las P's pasan mucho. Ah, ok. Y como el Ok. C12 de por sí tiene buen top end, con mi C12 prefiero usar el de tela. Pero Ujú. con la mayoría de los micrófonos siento que no me importa tanto. Creo que el C12, como tiene muy abierta la reja del micrófono, del grill, y Sí. tiene tanto low end y tanto top end, sí agarra demasiado el viento de las P's. Pero la mayoría de los Neumanns o un 251 que tienen el grill más cerrado, ayudan más contra las P's y el viento. Ujú. Entonces cualquiera me funciona. ¿Has usado alguna vez la técnica esa de poner un lápiz frente del micrófono? Nunca lo he usado, pero he leído sobre ellas para las heces, ¿no? Ujú. Sí, No, a mí la nunca lo he verdad me ha usado. servido. Me He ha oído servido que es muy buen bastante. tip. Ujú. Sí, nunca lo he tratado. ¿Qué te iba a preguntar? La distancia del pop filter que con el micrófono. Micrófono. ¿Qué será eso? Un puño? Unos tres, cuatro. Sí, el puño a lo de este lado, no así, sino así. Sí, Buenísimo. sí, no, no muy grande, Eh, o sea, serán unos cuantos centímetros, 3, 4 centímetros, incluso más bueno, cerca a veces. O sea, sí lo ¿más trato de cerca? ponerlo más cerca al micrófono. Sí, Ajá. ahora que lo pienso, dependiendo del pop filter, porque también luego, ya sabes cómo son los pop filters, los acomodas y se caen y de nuevo, mi Sí. prioridad es que esté en un lugar donde el cantante pueda ver a quien tiene que ver y ver cualquier papel que tenga. En- pero una vez que ese es el caso, lo más cerca que pueda al micrófono sin que lo esté tocando, obviamente. Ujú. Pero sí, ahora que lo Cu- pienso, lo más cerca posible. Sí, yo por lo general lo usaba más que nada para evitar que el cantante se acercara tanto. Pero, o Claro. sea, y teniendo eso en mente, ¿usas el efecto de proximidad? De repente, si el cantante no tiene tanto cuerpo o no te fijas tanto en eso. Sí me fijo en eso, pero a menos que sea porque el cantante no lo está pensando y se está acercando de manera que afecta, suelo Ujú. dejar que el cantante se mueva como está cómodo. Pero sí hay veces donde estás haciendo varias tomas de una canción y de repente siento la diferencia de proximidad y digo, ¿sabes qué? Necesitamos hacerlo de nuevo porque esa toma no nos va a servir porque estás o muy cerca o muy lejos y cambia demasiado el tono. Entonces, siempre estoy considerando al poder editar entre tomas que el tono esté considerablemente cerca o lo más que se pueda Ujú. al menos, pero fuera de eso dejo que el cantante se acerque y se aleje como le guste. ¿Cómo eliges el micrófono apropiado para el cantante? La realidad, y esto siempre me dice gente, oye, te has de tener chance de probar miles de micrófonos y jugar, y la verdad es que la mayoría de las veces escojo uno porque o conozco al cantante o lo he escuchado y Ujú. conozco el micrófono, pero rara vez tengo chance de hacer un A/B y probar varios micrófonos porque pues quieren entrar y grabar. Sí tengo Ujú. veces donde me toca, pero sí básicamente escojo basado en, bueno, obviamente si conozco al cantante, el tipo de música y también lo hago dependiendo el tipo de sesiones de cuenta. Si estoy haciendo una sesión de muchos cantantes con tiempo muy limitado, pues prefiero usar un 414 o un TLM 170 que no me va a fallar el bulbo a la mitad de la sesión. Ujú. Entonces, mucho de mi lado es escoger cosas porque van a hacer que la sesión fluya, más que porque me encanta cómo suena o no. Una voz con un Exacto. 414, un 170 de Neumann, nunca, nunca te va a quedar mal. Me gustó eso elegir el micrófono por estilo. ¿Por qué podría variar? Haz de cuenta, estás cantando algo como Broadway, necesitas que no sea demasiado brilloso y harsh en el top end Ujú. cuando hacen las notas grandes.
En rap quieres algo que sea brillante y que sea rápido. O sea, ahí, por ejemplo, no me gustan tanto los micrófonos de bulbos. Prefiero un 414 en voz o un 87, algo así. Este, sí, como que depende de ese tipo de cosas. O sea, los micrófonos que no son de bulbos suelen tener transientes más rápidos. Y en ciertas cosas funciona mejor. Si estoy haciendo una canción jazzosa que quieren que suene viejo, pues a lo mejor quiero tratar un ribbon. Ujú. Entonces ¿Alguna, considero el estilo en ese sentido. perdón, alguna instancia que a lo mejor decías ocupar un micrófono dinámico? Rara vez, Ujú. pero sí, más que nada porque uno de dos, o el cantante es lo que quiere por el estilo, o sea, si fuera a grabar, que no es muy típico que me toque algo así, pero algo tipo Rage Against the Machine, pues sí, un dinámico le funciona increíble. Otra Ujú. opción es cuando quieren grabar en el control room, llegado a usar dinámicos ahí. Y la tercera y la más común es porque es una sesión donde tienes mucha gente en el cuarto y quieres poder tener la más separación posible. Entonces, por ejemplo, grabé un disco, una banda de cumbia en vivo, todos en el estudio, donde teníamos batería, percusión, piano y teclados, dos guitarras eléctricas, bajo, trompeta y dos saxofones. Y luego el baterista, el cantante y los tres que tocaban alientos cantaban. Sí, usas dinámicos Ujú. para que todo esté en el cuarto y tengas mucha más separación. ¿Alguna vez has grabado con dos micrófonos? Hace mucho que no. La verdad es que siento que, sobre todo hoy en día que ya como que tengo una idea de dónde empezar y cómo alterar las Ujú. cosas, siento que me da más problemas que lo que le voy a ganar. ¿Y por qué o sea, por qué se debería grabar? ¿O por qué elegías de grabar con dos micrófonos? En parte por experimentar, porque lo había visto que Ujú. gente lo hacía. Yo personalmente no creo que nunca haya grabado con dos micrófonos y que lo haya usado. Pero lo hacen para mezclarlo, en el fondo para tener un sonido de esos dos micrófonos, o a lo mejor usar uno en el coro y Hay otro en el gente que sí, verso. puede ser también. Existen las dos opciones, supongo. Pero como te digo, yo a las pocas veces que lo llegué a hacer, era más porque lo vi, por tratarlo, y como que a la hora de mezclar decía, no, pues me gusta más o este solo o este solo. Ujú. Pero sabes que me parece interesante, por ejemplo, el Slate VMS. Ujú. Está padre que justo tienes un micrófono y puedes automatizar en el coro cambiar de micrófono. La verdad que lo mencionaste, sí he llegado a hacer eso con el VMS, por ejemplo. Ujú. Sí, te vi haciendo eso con una sesión de Sting y te iba a Sí, preguntar más adelante si todavía te gustaba y todavía, o sea, ya con el tiempo haber usado ese sí. micrófono, ¿cuál era tu opinión hoy día? ¿Todavía te sigue gustando? Sí, lo sigo usando. Es de esas cosas donde suena idéntico que un C12 viejo, pues para empezar he encontrado C12 viejos que suenan idéntico, ¿no? Ajá. Quizá no tiene, no, lo que encuentro con el Slate es que las S brincan un poquito más agresivamente que la mayoría de los micrófonos originales, pero me funciona mucho. Haz de cuenta que voy a un estudio donde no tiene buenos micrófonos y los estoy usando los míos en otro lugar, o los tengo en un estudio y no quiero ir hasta el estudio a recogerlos y regresar a traerlos al otro, pues llevo mi BMS. Ujú. O una vez estaba grabando un disco de una orquesta donde rentamos el equipo y era en una universidad, en la sala de la universidad, y pues no quería dejar un micrófono como mi C12 del precio Seguro. que es ahí en las noches. Llevas el BM, se rompe o se lo roban, pues sí, chafa, pero Exacto. compras otro y no es gran pérdida. No, no es terrible. Un C12 no lo reemplazas. Ujú. Entonces se me hace un micrófono muy, muy útil y muy bueno para lo que es. Lo que tienes que Per- obviamente no va a crecer en valor como un vintage, Ujú. Pero, eh. pero, Oye, pero no lo compras por eso. exacto, exacto. Oye, lo otro es, ¿cómo te gusta la acústica de la sala donde graban las voces? Hay gente, a mí me encanta que sea lo más muerta posible, lo más seco posible, pero hay gente que le gusta el ambiente. A mí me gusta poder controlarlo. ¿Cómo te gusta a ti? Sí, de hecho, antes de decirte cómo me gusta a mí, me acuerdo una vez estaba asistiendo a una sesión no me acuerdo quién era el ingeniero, yo asumo que Frank Filippetti, pero Ujú. quizás estaba mal, pero con Phil Ramón de productor. Y se Ya. estaba quejando porque el estándar en los estudios, al menos aquí en Nueva York, es armas un booth chiquito con tres gobos atrás, a uno y uno atrás, Ujú. y tapete abajo, y decía Phil Ramón, es ridículo, tienen estos cuartos preciosos y los matan para grabar voces. Yo trato de no matarlo tanto, o sea, asumiendo que es un cuarto que me guste. Ujú. Por lo general, si solo estoy haciendo voces, no pido los tres, pido uno atrás. Pero me gusta que el aire, que tenga un poquito más de aire.
Ok. A menos que sea una razón específica como que está cantando en el mismo cuarto con otra gente y pues obviamente hay que cerrarlo lo más posible. O depende también, de nuevo regresamos al estilo y el tipo de cantante. Si quieres que se sienta muy cercano y con muy poco cuarto, pues obviamente entonces lo cierras lo más posible. Pero no necesariamente soy las personas que default es pónganle los más huevos posible a la voz. No Ujú. como default al menos. Lo otro, ¿cómo ves la mezcla en los audífonos para los cantantes? Porque me acuerdo, de hecho, cuando estaba partiendo, no sé, haber leído libros que habían técnicas de poner la mezcla de o tu voz más fuerte, cosa que el cantante, y cuando hacías eso, el cantante a lo mejor cantaba un poco más bajo en tono y cuando era al revés, cantaba más alto. No sé, leía eso, a mí nunca Es, me funcionó. ¿Tú cómo te preocupas de la mezcla de los fonos? es muy chistoso porque por años siempre escuché a los ingenieros a los que admiré y con los que casi Phil Ramón, por ejemplo, la prioridad Ujú, más grande para Phil Ramón era que el cantante estuviera cómodo en sus audífonos. El ingeniero bajo el cual crecí mucho, tanto en la escuela, en Berkeley, mi maestro como que con el que aprendí mucho, hablaba mucho de la prioridad que es los audífonos y el ingeniero aquí en Nueva York con el que, o sea, el que era el tech y head engineer del estudio donde yo empecé, era lo mismo. Entonces yo al principio siempre tenía mis audífonos y estaba checando la mezcla de los cantantes para ver que estuvieran cómodos. Pero con los años ha pasado que yo diría que el 90% de los estudios donde grabo, si no es que el 100%, tienen de esos setups de audífonos donde cada quien tiene su propio volumen. ujú. Entonces, como que tristemente no puedes hacer nada porque lo cambian como lo quieren cambiar. Este, lo que hago es que siempre empiezo la sesión armando ya sea yo o mi asistente va y empieza el setup de volúmenes donde a nosotros nos gusta, Ujú. pero claramente como a ti te gusta escucharlo mientras otra persona, o sea, es diferente a como tú te escucharlo cuando estarías cantando. Entonces, empiezas ahí y tristemente, y sí lo digo tristemente porque creo que causa más problemas que lo que ganas, de ahí en adelante el artista medio se tiene que preocupar y pues lo ayudas lo más que puedes. Ujú. Pero siento que desde que uso esos sistemas, oigo más quejas de los cantantes de, ay, es que está muy fuerte, ay, es que no me escucho, ay, que no verá y se están concentrando en eso en vez de cantar. Entonces a mí me choca, ¿En pero es la serio? realidad de lo que hay en los estudios hoy en día. Mm. Ujú. Uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Exacto, pero no. Los músicos suelen ser mejores con eso porque están más acostumbrados, pero los cantantes, este, muchas veces no. Digo, obviamente depende del cantante, hay cantantes que lo Por dominan. supuesto. Ujú. Pero hay sesiones donde incluso usando ese tipo de cosas y solo estoy haciendo voces y hay veces que digo, ¿sabes qué? No vamos a usar la consolita, nada más manda a dos canales una mezcla estéreo y yo la controlo desde acá. Porque hay cantantes que se empiezan a volver locos con eso. Y también hay sesiones donde empiezo con la consolita y cuando ya estamos nada más en voces, le digo, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, déjate cambio y me pides tú que necesitas más o que necesitas menos. Pero Ujú. es de las cosas más difíciles en mi opinión. Creo que cantar con audífonos no es algo natural para el cantante nunca. Nunca lo es y nunca lo va a hacer por más que tiene experiencia. Ujú. Uno de mis amigos muy cercanos con el que he hecho muchos discos y es de mis músicos favoritos, cada vez que empieza un disco a cantar, le cuesta mucho trabajo al principio. Ya después de como 2, 3 días de estar grabándose, ya como que ya se encuentra su punto con los audífonos. Pero los primeros 2, 3 días desafina mucho, se siente incómodo hasta que como que se reacostumbra al concepto de estar con audífonos. Que Ujú. si también canción a canción, hay canciones donde prefiere un oído, otros donde prefiere los dos. Es, para mí es lo más difícil de grabar voces. Y siento que las consolitas lo han hecho peor. Sí, yo nunca he podido usar audífonos, yo cantando. Siempre lo siento poco natural. Nunca me he encontrado yo cantando. No, es rarísimo. Y la mayoría de los audífonos que tienen los estudios son muy brillosos, entonces les suena delgado todo. Entonces a veces meto ecualizadores en el audífono, pero pues, también de nuevo, cuando tienes las consolitas se complica mucho eso, porque por ejemplo hoy en día la mayoría de los estudios donde grabo mandas la señal a la consolita de audífonos directo de Pro Tools. Ujú. Entonces ya no sale, ya no puedes meterle, antes de meter, ok, meterle un Pultec a la voz en audífonos nada más para calentarlo, darle más brillo si quería más brillo en los audífonos, lo que fuera. Hoy en día eso ya tienes que salir, como que ya se complica más. Para terminar con la parte técnica, ¿te gusta alguna resolución para grabar? ¿24 bits, 48 kilohertz o algo? Tampoco te importa mucho. Sí me importa. Yo, de hecho, es curioso porque hace justo 2 semanas decidí que iba a cambiar ya el concepto con el que he llevado todo el tiempo que llevo grabando. Yo Ujú. siempre prefería grabar 88.2 y 24 Ujú. porque en la escuela me enseñaron que 44.1 y 88.2 es
audio para audio y 48 y 96 es audio para video, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre fui con eso, entonces siempre grabé en 88.2 y entregaba eso con mis masters. Recientemente, sobre todo con Atmos ahora que me está empezando a pedir más de eso, tienes que entregarlo a 48. Y la Mm, realidad es que ya nadie está, o sea, la gente todavía hace CDs, pero ya no es la prioridad. ujú. Entonces el 88.2 como que ya dejó de importar en ese sentido. Entonces justo hace 2 o 3 semanas dije, ¿sabes qué? Creo que voy a empezar a grabar 96 en vez de 88. Sí me gusta más grabar a 96, más allá de que porque lo oiga o no, la verdad es que yo no soy el tipo de persona que se sienta mucho a hacer comparaciones. Mejor resolución, hoy en día las computadoras y los discos duros lo aguantan, ¿por qué no? 24 contra 32 bits, no oigo diferencia alguna yo, pero sí he hablado con ingenieros de masterización que me dicen que es bueno entregarlo en 32 porque así ellos pueden bajar el volumen de la mezcla si necesitan para cualquier proceso sin perder resolución porque ya es floating point. Ujú. Entonces ya acostumbro, a veces no grabo a 32 porque al final de cuentas sigues grabando 24 aunque le pongas 32, pero a la hora de mezclar cambio a 32. Perfecto. ¿Cuál es el mayor error que ves en las grabaciones caseras? No sé si te toca mezclar de repente grabaciones más Sí, de home sí, studio. bastante. Entonces, ¿cuál es el mayor error de la grabación de voces que ves tú? Pensar que tienen que grabar fuerte. Ujú. El volumen. La mayoría de las veces que son grabaciones así, y no solo no es de home studios nada más, viene mucho de estudios grandes también. La gente está obsesionada con grabar fuerte y yo diría que un buen porcentaje del tiempo me llegan las canciones para mezclar y lo primero que hago es, ok, entrada, un trim, 6 7 decibeles para abajo, porque no quiero que de entrada le pegue demasiado fuerte a mi primer plugin. Entonces creo que es el error más grande que veo. Buenísimo. Pasando a la parte más importante para mí, la parte emocional. ¿Cómo en las grabaciones podemos hacer o potenciar la parte emocional del cantante? ¿Alguna técnica que hayas visto o qué hacer para que el cantante esté cómodo y que se preocupe más de expresar más que de la parte técnica? Que esté afinado o lo que sea. Pues justamente todo lo que acabamos de hablar técnico Ujú. es lo que te lleva a tener eso, o sea, el tener unos buenos audífonos, que estén cómodos con los audífonos lo más que se puede, escoger el micrófono correcto para que para que les guste cómo suenan, no hacer que estén sin poder moverse porque están así, porque el micrófono está aquí, que si tienen que leer, que si tienen que moverse, que si tienen que ver al director o a alguien específico que puedan, todas esas cosas, el que no tengan que pensar en un micrófono es lo que hace que canten emocionalmente, en mi opinión. Ujú. Entonces, todo ese lado técnico, el punto es permitirles a los cantantes llegar a eso. ¿Te ha tocado en vez de grabar con audífonos, grabar con parlantes? No me acuerdo si lo he hecho, pero es curioso porque, o sea, muchos de los discos que escuchamos así se grabaron, pero, o sea, muchísimos de los discos con los que Ujú. crecimos y que eran nuestras influencias para meternos en el mundo del audio, se grabaron así. Estoy tratando de pensar si alguna vez lo he hecho. Este, Quizás sí, no sé si para discos, pero para cosas como para videos de YouTube o así Ah, donde quieren que se vea en vivo, a veces sí. sí, yo me acuerdo lo hice una o dos veces. Y es por lo mismo, por la parte emocional, que el cantante me daba cuenta que él expresaba mucho mejor cuando tenía, o sea, eran dos cosas. Uno, cantaba mucho mejor con público que en estudio. Y lo otro, bueno, él tenía problemas al oído, entonces no escuchaba del Ujú, oído izquierdo y le incomodaba mucho los fonos. claro. Entonces decidí ponerle los parlantes a su misma altura, le puse el micrófono al medio y le invité a sus amigos a cantar. Entonces le armé un pequeño escenario en el estudio y la Ujú, mitad del disco se grabó así y mucha gente me dice, ¿pero qué pasa? ¿Se escucha demasiado con la música? Y sí, se escucha más, pero no importa pero tanto. Además no. que en esa época estaba experimentando y leía siempre que uno de los parlantes le invertían la fase o la Sí, polaridad correcto. para que al medio en el fondo se creara, se escuchara menos, para no entrar Exacto, es tanto en lo lo que yo he oído técnico. también. Nunca lo he tratado. Un amigo mío cercano, tuvo una sesión de Michel Bublé que Paul McCartney produjo con orquesta y con él cantando y me dijo que Ujú. hicieron eso con las voces en el cuarto orquestal y me dijo que funcionó perfecto. Yo personalmente nunca lo he hecho, creo. No que me acuerde al menos. Pero sí, si ayuda al cantante porque no está en audífonos y tiene un público, 100%. Y esto haber sido hace, no sé, 12 años atrás, 15 años atrás, no me Ujú, acuerdo. Y hoy día, o hace un año, yo creo que revisé las pistas, porque la mitad de ese disco se grabó así, la otra mitad se grabó con audífonos.
Y la verdad, la diferencia en cuanto a Sí, lo técnico, en cuanto a la música que se mete en ese micrófono, de haber sido, no sé, un dB sí, lo o algo arreglas. así. Sí. No, Y más hoy en no, día que tienes plugins como Auto Align que te arreglan ese tipo de exacto. cosas de fase. Yo, o sea, digo, no es que sea que algo que hago, digo, no creo que lo haya hecho nunca, pero si hay una situación donde me dicen, ¿sabes qué va a funcionar mejor así? Pues sí, hagámoslo. Ujú. También Ujú, me estaba acordando, por eso te preguntaba como algún, no sé si truco o lo que sea, pero estaba leyendo una entrevista de Silvia Massi, que estaba ujú, grabando a Tool, y ella encontraba que obviamente técnicamente estaba cantando bien, pero estaba cantando demasiado feliz el cantante, y para la música no le gustaba. Entonces le dice, ya, sal a correr, no sé cuántas, 10 vueltas a la manzana. Y él no quería y lo obligó. Y al final dio las vueltas a la manzana corriendo y llegó con mucha rabia y en el fondo, y eso se expresó cuando estaba cantando en el disco. Entonces, sí. cosas como esas te toca ver. No creo, la verdad, no que me acuerdo, o sea, algo tan extremo así, no, sí hay veces donde un productor le dice al cantante en esto que obviamente piensa más en esto o vete más por Ujú. este lado, lo que sea, pero no particularmente algo donde sea como un truco como que va a llevar hacia algo, pero pues puedo ver como, sobre todo con un cantante como él, funciona ese tipo de cosas. A mí lo que sí no me gusta, que sé que hay productores que hacen, no estoy hablando de Silvia más en este caso en lo más mínimo, pero hay productores que hacen ese tipo de cosas a veces con la intención de engañar al cantante para sacarle algo sin que se den cuenta, y a mí eso personalmente me choca. O sea, el típico, ay, me das más efecto y sí, sí, ya le subí y no le subiste. Eso yo, o sea, Pero, yo siento que todos somos amigos, todos estamos trabajando juntos. Sí, exacto. eso a mí personalmente me molesta. O sea, es como, entonces dile Pero, que no necesita más o dale más, ajá. ya sabes. Pero, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Que yo no soy para nada la persona más rápida del mundo. Ujú. De hecho, soy bastante lento para trabajar en ciertas cosas. Entonces, cuando alguien me ha pasado muchas veces que me pide algo, puedes ponerle más fuerte esto y yo, entre que lo voy a hacer y que me dice, ah, sí, ahí está perfecto. Y no dice nada. Entonces ahí fue como, Claro, es otra cosa. Bueno, ahí es otra cosa, sí. pero eso me pasa Este, mucho. sí, entonces, el típico estoy mezclando y digo, pasaba mucho en la época de la automatización de consolas que estabas haciendo rides y Ujú. estabas feliz y de repente te das cuenta y la automatización estaba apagada. O incluso el plugin en bypass, ese tipo de cosas. La mente es una cosa muy Uf, poderosa. Justo estaba haciendo unos recalls vía Zoom con un artista hace una ajá. semana y estamos haciendo los cambios de volumen y a los 6 cambios me di cuenta que mi track de mezcla no estaba en input. Entonces seguíamos diciendo, ah, sí, perfecto el cambio, estamos escuchando la misma mezcla en repeat. Entonces sí, la mente es completamente, pero hay una diferencia entre que Sí, pase y que engañar. lo hagas con la malicia. Hay gente que siento que es como, ah, sí, jaja, los engañé poniéndole, diciéndoles que después de más reverb y no. Sí, Eso, digo, habrá gente a la que le funciona. A mí no me gusta. está perfecto, está perfecto. Yo no, yo me acuerdo una vez estudiando, era una sala, estaba recién partiendo, era para hacer sonido en vivo y era un grupo y había que hacer, teníamos 10 minutos para hacer sonar una batería. Yo era el primero, muy nervioso, tenía a mis compañeros atrás, éramos 8 o algo así. Entonces le iba pidiendo al baterista, ok, toca el bombo, caja, iba ecualizando. Y yo decía, oh, Ujú. estoy mejorando en esto. Estaba muy contento. Y llevaba 8 minutos o 9 minutos de los 10 y me di cuenta que todos los ecualizadores estaban apagados. En el fondo no estaba Sí, haciendo nada. Y fue como, claro. oh, me sentí tan mal. Pero Sí, bueno. la mente es muy poderosa, Ujú. ¿Cómo podemos lidiar con el ego del artista? con paciencia. Paciencia. Eso sí es algo que sí he trabajado con muchos cantantes donde eso puede ser un problema. Ujú. Sin mencionar nombres, hay una cantante con la que he hecho varios discos que es muy difícil. Y sí, la realidad es que es paciencia y que sienta que estás ahí para ella. Mucho es, y obviamente todo esto depende también de tiempo, budget y ese tipo de cosas, pero mucho es no pretender que tú tienes la razón. Ella quiere tratar algo o quiere hacer más tomas, está bien. No Ujú. perdemos esa toma. Quiere hacer 20 tomas más, a ver si te gustan más. Perfecto, hagámoslas. Depende de nuevo. Quiere hacer 20 tomas más, tiene que pagar 1 hora más de estudio, No. 1 hora más de mi tiempo y va a tomar más tiempo hacer el comp. Entonces, mientras eso no sea problema, quiere hacer más tomas,
hagámoslas. Por más que tú como ingeniero o productor sepas que ya lo tienes y que Sí. a final de cuentas vas a hacer 20 tomas que probablemente a la hora de editar a lo mejor ni las escuchas a menos que algo realmente haya brincado. Ujú. Pero pues Pero, mantenerlos felices. ajá. Pero ¿qué pasa en el sentido? Estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que de las cosas que aprendí con el tiempo es que es más fácil intentar algo, aunque uno sepa que esté equivocado, que llevarle la contra al artista o a quien sea. Lo que voy a decir que es muy importante es además hay que darnos cuenta de dos cosas. Uno, ellos son los músicos y su música y muchas Exacto. veces te acaban enseñando que tenían razón ellos. Ujú. Muchas Sí, veces. sí, sí, sí. No, y eso está buenísimo, sorprenderse, darle espacio a Sí, que uno se sorprenda, que uno está equivocado. exacto. Pero ¿qué pasa en el caso que uno está contra el tiempo y el artista quiere cantar 20 tomas y uno sabe que después de 20 tomas, en el fondo, la garganta o ella no va, o él Ujú. no va a dar para la siguiente canción? Entonces, ¿cómo pueden manejar eso? Pues es cosa de manejarlo de una manera muy suave, racional y que sea siempre en defensa del disco y del cantante. Es Ujú. decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que la quieres cantar 20 veces más, pero nos quedan 4 horas de estudio y tienes que hacer 2 canciones más. Si haces 20 más, no vas a poder hacer la siguiente canción o para el final del día vas a estar demasiado cansada de voz. ¿Por qué no mejor vamos a la siguiente canción y si al final del día tenemos tiempo, regresamos a esto, por decir? Ujú. Es ponerlo todo en perspectiva para que siempre sientan que no es porque no lo quieres hacer, que es porque Claro. estás viendo que sus prioridades sigan siendo lo principal. Pero sí, o sea, es muchísimo, muy mental ese asunto. Sí, sí, psicología pura. Oye, al Ujú, principio hablamos un poco de que grabaste a Sting. ¿Cómo es grabar a Sting? ujú. ¿Qué le gusta escuchar en sus audífonos? ¿Efectos? ¿Graba un efecto? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, siento que Sting, en mi experiencia, no sé si Sting Ujú. en los 80s y 90s haya sido diferente porque Exacto. era otro mundo. Creo que Sting está en un punto en su vida donde hace lo que quiere y no se preocupa de nada tanto. Sigue siendo muy perfeccionista y quiere hacer las cosas bien, obviamente, pero él y muchos, hace cuenta, Lauren Wainwright, por ejemplo, también es ese tipo de cantante donde no se preocupa y no piensa en estas cosas. O sea, cuando yo llevé, me acuerdo justamente un amigo había comprado el VMS y me lo Ujú. prestó porque tenía curiosidad de probarlo y fuimos a Sear Sound aquí en Nueva York y le puse un 251 y un Neve 1073 original y al lado puse el Slate. Ujú. Él, o sea, yo traté que cuando llegó le iba a explicar y pues, le interesa cero. Él lo que quiere es pararse enfrente del micrófono y cantar, no, o sea, a menos que escuche algo que no le gusta, te lo va a mencionar obviamente, pero asumiendo que Exacto. todo va bien, piensa hacer en eso mientras esté cómodo. De vez en cuando te puede pedir un poquito más de voz, pero sí le pongo efecto, pero nada ridículo, nada más reverb. Con él no, cuando he grabado con él, creo que la mayoría de las veces ha sido sin compresión. Una vez usé un LA2A y me acuerdo que no me gustó, pero pues ya estaba ahí ni modos. Em, pero muy, muy, muy fácil de grabar porque es lo que, de nuevo, regresa a él lo que se preocupa es cantar y su performance. Ujú. Todo lo técnico no le interesa. Pero en lo más minutivo, no sé si haya sido el caso en el pasado, donde era otro mundo, pero hoy en día viene, canta y mientras suene bien, le da exactamente igual. Igual con la mezcla, no, no es que pida cosas específicas, o sea, mientras le guste cómo queda la mezcla, no se clava. Ujú. Y cuando has trabajado con Sting siempre ha sido con alguien produciendo, que no soy yo, entonces como que de ese lado yo estoy realmente como ingeniero. Y cuando lo viste trabajar al productor, eh, ¿cómo lo viste? No sé. O pedirle, ¿cómo sacar? Qué difícil sacarle como eh, provecho a Sting o que cante Es que, ¿sabes mejor qué o pasa? cómo. No, porque es Sting. Pero, Habla y dices, es ya. Sting. Es eso, no necesitas sacarle nada, él te lo da. Es Ajá. la cosa. Digo, Sí, hay si veces. quiere hacer otra toma porque no quedó afinado o ¿sabes qué? Porque no empuja hacia un poquito más volumen en esto o la pronunciación de esta parte. O sea, detallitos así puede ser que salgan, Ujú. pero son mínimos. O sea, a final de cuentas es Sting y nadie le va a decir Sting qué Y hacer. por algo, Lo exacto. contratas porque canta como Sting y él canta y Ajá. suena Sting. Es eso. Y Phil Collins, por ejemplo, me acuerdo, pasó lo mismo una vez. Esto fue de asistente, todavía no era ingeniero yo. Y trabajé con Phil Collins y el ingeniero nada más puso unos ecos y lo puso enfrente del micrófono y le da record y suena Phil Collins. No, Es lo que pasa con ese tipo de voces. No necesitas hacer nada porque esas voces ya son tan reconocibles, tan icónicas. Es una palabra eso. ujú. Sí. Que les pones un micrófono que suene no roto y una canción y van a hacer que, o sea, no necesitas engañarlos hacia nada, no necesitas empujarlos hacia nada porque lo hacen solito.
Hay que que es sacarse del increíble. medio. Sí, no sé. Sí, exacto. Ahora, obviamente, eso es el caso con alguien como Sting, Ujú. John Legend también, lo mismo. Le pones un micrófono, no le haces nada, suena a John Legend de una. Si estás grabando a alguien que no es así, pues obviamente ya tienes que lidiar con estas otras cosas. Pero cuando estás hablando de esta gente que tiene una voz tan particular, tan famosa, sí, tu trabajo es ponerles un micrófono enfrente y Ujú. ya. Oye, y con Sting también, su dinámica también la va manejando, bueno, me imagino que con la experiencia mucho mejor. Estoy pensando en compresión. O sea, si el fondo él se comprime con cantar un poco Es, más adelante, o eh, Siento que yo lo que he grabado con él todo era bastante, sí, con un rango dinámico bastante, no se diría que controlado, ujú, pero como que dentro de cierto mundo, ¿no? Entonces él lo hace solito. Obviamente a la hora de mezclar, yo soy mucho de mezclar literal palabra por palabra, respiro por respiro, encuentro su volumen específico. Entonces sí lo manipulas a la hora de mezclar y le metes compresión, lo que sea, ujú. pero él te da una toma donde ya viene muy bien balanceada. Sí. Porque me acuerdo haber escuchado entrevistas no me acuerdo qué ingeniero que estaba grabando, yo creo que era Jack Douglas, me parece que Ujú. cuando estaba grabando el Double Fantasy de Lennon, que decía que en el fondo él mismo se iba controlando, que era como un de-esser, como que con las Mm. S le iba, o no me acuerdo si se cantaba lejos del micrófono o se ponía la mano, no me acuerdo. Pero me Mm. acuerdo haber escuchado una entrevista de él hablar de eso. Puede ser. Entonces, Sí, en mi caso no noté nada de eso, pero sabe muy bien lo que está haciendo. ujú, Creo que ya lo hace en un punto totalmente intuitivo sin tener que pensarlo. Tiene unas heces muy agresivas, Sting. Lo tienes que meter un buen deesser. ujú. Este, Pero eso todo lo haces en la y mezcla, ¿no? tan, sí, exacto. Y lo otro es que siento que su voz ha cambiado muchísimo a través de los años, ya es mucho más gruesa. Entonces grabarlo hoy en día no es como grabar Sting de los 80s y 90s, que era esa voz súper alta, con mucho aire. Ahorita tiene mucho cuerpo su voz. Ujú. Em, Mira. a mí justamente en él por eso me gusta el C2, el 251, porque lo he grabado con 47 porque es lo que me pidieron, Ujú. o porque es de lo que estaban grabando. Ya hubo una vez donde estaba con otro ingeniero y yo entré un día y ya estaba con el 47. Me ha tocado mezclarlo mucho con 47 y siento que el 47 lo hace sonar medio fofo, como que un poquito muy... Le da ese cuerpo extra que ya no necesita en su voz y le falta aire. Mm. Pero bueno, eso ya son preferencias, obviamente, no es ni para bien ni para mal. Pero su voz es muy diferente hoy en día a lo que era en los 80s, 90s, y ya no tiene ese rango dinámico. No es que no lo tenga, porque a lo mejor sí lo tiene, pero en general ya canta con un rango dinámico mucho más chico que lo que cantaba en los discos clásicos que todos conocemos. Es que cómo mantener ese rango era. Sí, no, Sí. a la edad que tiene. O sea, Ajá. sigue cantando increíble, afina muy bien, trabaja muy duro, está ahí o hasta que se necesite. Y es un balance, y esto lo ven muchos cantantes y artistas en general, es un balance entre me importa mucho lo que me importa y el resto, mientras esté ahí, no se meta en mi camino, no me interesa. Ujú. Sobre todo el lado técnico. Hablaste de que cantaba muy afinado y se me vino a la mente autotune. ¿Cuál es eh, tu forma de pensar? ¿Te gusta usar? ¿No lo usas? Porque o sea, mi pregunta va porque yo siento que también ese es uno de los errores que veo yo, que a todo le ponen autotune. A todo, Ujú. aunque no se necesita. Y siento que con esas cosas le van quitando vida a la interpretación. Yo siento que le quitas vida si lo haces mal. Y sí, yo sí lo uso, no lo uso default. De hecho, tengo la suerte de decir que hago muchos discos donde no afino nada. Tengo muchos discos donde afino ciertas cositas. Y también tengo varios discos donde afino todo. Y yo Ujú, soy de Melodyne. A mí sí me gusta más Melodyne que Autotune o cualquier otro. No lo hago automático. Y lo que hago es que he aprendido a realmente aprender a cortar y manipular las curvas para que se siga sintiendo natural. ujú, Si hay una palabra, una nota larga, y el cantante naturalmente baja, a lo mejor el final lo ayuda un poquito para que no baje tanto a donde suena desafinado, pero que siga bajando, porque que se quede así suena poco natural. Lo otro es que también dependiendo yo no uso 440 como mi base. ujú, O si estamos en no pongo una base de afinación donde le hace el doble clic y lo pone ahí. Más bien veo y escucho dónde está el cantante en relación al track, porque esa es parte de ujú, su personalidad. Y si afino, sigo manteniendo, haz de cuenta, por ejemplo, esta cantante que puede ser que en general canta un poquito flat. Si afino, la sigo dejando un poquito abajo. ujú.
para mantener su personalidad. O sea, no necesariamente, a menos que haya una nota donde, ok, en esta sí realmente valió la pena que después de toda esta nota grande llegue exacto a la afinación perfecta, a lo mejor esa la empujo. Pero también lo otro que hago es que no suelo afinar viendo la pantalla de entrada, sino que estoy viendo hacia abajo para no estar viendo la pantalla y cuando cosas me brincan, eso es lo que afino. Ajá, Entonces perfecto. trato de hacerlo lo más por oído posible. Yo muevo la nota con el mouse de oído, no diciendo, ok, doble clic aquí está donde tiene que estar. También depende del Ujú, estilo. Hay estilos donde ya parte del sonido es que esté exacto. Eh, y también, a final de cuentas, como ingeniero, depende del productor y qué quiere. ujú. Muchas veces en los discos de Broadway, castados y musicales, pues lo quieren todo exacto y pues no les puedes pelear. Es lo que quieren, es lo que quieren. Pero Exacto. mi tendencia es hacerlo con Melodyne, hacerlo manual, tomarme mi tiempo y hacerlo de oído. ¿Usas Melodyne por algún motivo en particular? Siento que tienes más control. Debo admitir que no he usado Autotune en más de 10 años. Entonces, no sé si hoy en día podrías hacer lo que hago con Melodyne en Autotune. No tengo idea porque no lo he abierto en más de 10 años. De vez en cuando tengo el Slate porque soy beta tester para ellos. Tengo su Metatune. Ujú. Y de vez en cuando en una voz de fondo o algo así, puede ser que lo meta automatizado, automático para arreglar algo que me brinco y que me da flojera abrir el Melodyne. Pero de hecho eso ya ni siquiera es el caso porque ahora con Melodyne que está incluido en Pro Tools como ERA, Ujú. abres eso, lo afinas y quedó. Pero antes de que se fuera el caso, pues sí, de vez en cuando metí algo así para arreglar algo rápido con automatización. En vez de tener que poner el plugin, lodear la voz, imprimirlo, Sí. etcétera, etcétera. Pero ahora que Pro Tools ya viene con Melodyne en el track, ya ni siquiera. Estoy muy Ujú. acostumbrado a Melodyne, entonces por eso. Pero también es lo único que he usado en mucho tiempo. Sí, a mí últimamente, o sea, de los últimos 4 o 5 años, a mí Autotune no sé, no No, me acomoda. O sea, siento que sí. las versiones anteriores me era más fácil. Pero ¿Ah, bueno, sí? uno se pone más viejo, sí. También. Es Exacto, como, a ¿verdad? mí me pasa con Pro Sabemos lo que Tools. sabemos. Exacto, yo creo que Pro Tools lo uso como hace 10 años. No sé Ujú. si. Bueno, las carpetas, lo único nuevo yo creo que he aprovechado. Sí, las Eh, carpetas Increíble. son una Oye, maravilla. ya que empezamos a hablar un poco de edición de voces, ¿algún consejo para editar voces? ¿Algo que se te venga a la Es mente? No sé, o cuál es tu forma de trabajar con eso. como con todo, te voy a decir que depende del disco, pero en general trato Mm, de mantenerlo, y creo que eso tiene que ver más con mi habilidad de poder pensar en cachos más grandes. Trato de, lo que hago, me gustan mucho los lanes a la hora de editar voces, y lo que hago es que selecciono cachitos. Sí, no me acuerdo qué botones, pero básicamente en vez de poder estar cambiando el playlist para arriba, o sea, uno por uno con que es shift para arriba y para abajo, o con el mouse, ¿ya? hay un botón que te los abre todos para que tengas todos los playlists a la vez. Entonces yo lo que hago es, a mí me gusta mucho esconder todos mis tracks menos el de la voz. Ujú, Entonces tengo espacio para empezar. Selecciono un cachito, unas cuantas palabras, media frase, una frase, dependiendo del tipo de canción, que no sea muy largo. Y le doy play a la primera, segunda toma, tercera toma. Y el problema es que si siento que escojo, o sea, si empiezo a escuchar cachos demasiado grandes, pierdo perspectiva de qué me gusta y qué no, se me olvida. ujú. Pero eso también es porque yo estoy en la computadora. Muchas veces cuando trabajo con un productor que tiene un pedazo de papel con la letra, puede ir escribiéndolo. Pero si yo estoy en la computadora y me estoy moviendo rápido, no puedo estar anotando cosas porque simplemente en lo que anoto hago ya se me olvidó lo que estaba pensando. Entonces yo Exacto. cuando estoy editando por mi parte, lo hago así, cachos chiquitos, pero siempre luego después de editarlo, escucho el verso entero para asegurarme que el flow sea continuo, que tenga sentido y ya regreso a editar cualquier cosita que no funcionó. Pero entonces en ese sentido depende mucho de si estoy editando por mi parte o con un productor, que muy Y comúnmente estoy con un productor. editando con el productor al lado. Sí, sí. Mucho Ujú, el trabajo que yo hago es, o sea, bueno, te diría que obviamente en cualquier canción que tiene una voz, la voz es lo principal, pero muchos de los discos que hago realmente es sobre el cantante. Entonces nos pasamos horas editando voces en muchos discos y sí es llega un punto donde muchas veces yo estoy sentado, incluso hasta con los ojos cerrados, y el productor me dice, ok, toma tres, y yo ya sé que con P y el semicolon subo y bajo, a manzanita hice para solear esa toma y tengo los cachos seleccionados y literalmente lo hago a veces con los ojos cerrados, nada más como para ujú. no estar viendo la pantalla, también lo hago. Y se convierte en un proceso muy rápido con ciertos productores. Y eso lo hacen por lo general después de que canta el cantante. O sea, el cantante se fue para su casa y ahí se quedan. Eso o a veces también muy comúnmente puede pasar que terminamos de grabar
y hacemos el comp en lo que el cantante está pues descansando un ratito, lo que fuera, y luego entra el cantante, escucha a ver que le guste todo, en caso que quiera recantar algo. Oye, y en el caso que hagas doblajes, ¿lo haces después de hacer un comping? ¿Lo haces con el comping? O sea, yo por lo general yo lo hago con el comping, el doblaje. Ujú. Pero hay Trato de. gente, hay cantante que no lo... ¿Por qué? Porque para mí no tiene sentido en el fondo doblar algo que todavía no existe Exacto. de la edición. Te digo, la realidad es que hay veces que no te queda de otra No, y dices, bueno, pues no nos dio tiempo a hacer comp y necesitamos hacer el doble ahorita, entonces coge una toma que sabemos que más o menos nos gustó y pues te las arreglas. ujú, Pero sí, idealmente editas el comp y luego haces el doblaje. ujú. Y en ese caso, dependiendo del disco, a veces hasta prefiero cambio de mic, o cambio de micrófono o algo le hago No, diferente, tipo seguro. Y en cuanto a edición, ¿haces como o sea, un deesser manual o no? Nunca. No, por lo general uso plugins, pero sí hay veces que incluso con el plugin no queda un poco demasiado o mucho, lo automatizo o también me voy a RX, a Isotope, para si hay Ujú. una dice que el DSR no la está agarrando bien por cualquier razón, me voy a RX y lo puedo hacer ahí. Para mí voces RX es, o sea, ya no, Sí. no paso de una voz sin, o sea, 100% paso quitando clics. En Deep Uppers, por ejemplo, antes lo hacía en Pro Tools con un Audio Suite plugin, hoy en día lo hago todo en RX. Y es de las cosas donde escucho un disco, yo estoy trabajando en un disco y cualquier click y pop me brinca y me vuelve loco, pero pienso en cuántos discos que hice y que escucho que no hice yo, que no tienen RX y nunca me importó. Entonces esas cosas donde trato de mantener ok, arréglalo, pero tampoco te pases 7 horas en esto. Ujú. Mm. Pero sí, plugin y RX si necesario y un poquito de automatización. Pasando a otros temas, ¿algún plugin que te haya llamado la atención últimamente para vos o para lo que sea? Bueno, hablando de Yesers, por ejemplo, el Eosis se me hace, Ya, en mi opinión, el mejor Yeser, me encanta. sí. Siento que es un control muy específico y muy único. Curiosamente tenían uno antes, cuando era Eosis como compañía, no como parte de Slate, que me gustaba aún más, pero lo dejaron de hacer y el nuevo está basado en ese concepto, pero no funciona, en mi opinión. No es que funcione peor, simplemente es un poco más automático y no te Ujú. deja hacer ciertas cosas que el otro te deja hacer, pero me encanta ese DSR, sobre todo porque también puedes separar las heces, entonces un truco que llevo a hacer es doblar el canal. En el canal principal quito las heces y luego en el segundo solo escucho las heces, entonces Ujú. mandas a reverb y a ecos solo del que no tiene heces, entonces no tienes esos sonidos que molestan con los ecos a veces. Me encanta que ese plugin te deja hacer eso. Quizás hayan otros que Mm. también, pero es el que más me gusta para eso. Fuera de eso, el Compex de Kaev, que salió hace no tanto, me encantó para voz, sobre todo para voces agresivas. ¿Es Ese me ha gustado Compex? ¿Cómo mucho. No, no Sí, lo... Compex o Complex, como lo llaman. ¿De Está quién? ¿De basado en quién? el Kaev Audio. Ajá. Ese me No lo gustó conozco. mucho. Es una emulación del Compex viejo, que es Ujú. el famoso que usa Michael Brewery, que creo que usó Led Zeppelin en When the Leaves Break, esa batería. Es un compresor, sí, voy a decir, pero puede ser que esté mal, pero muy agresivo y tiene como una función de expanding y limiting a la vez. Es unos compresores que es chistoso porque no entiendo bien qué hace todos los Mm. controles, pero eso es donde le mueves y de repente dices, ok, suena increíble. Y para voces siento que puede ser agresivo de una manera muy, muy buena. Fuera de ese, Midnight de Acústica Audio me gustó mucho, que es como un 670. Ujú. Em, Hace poco conseguí Console One de Softtube, entonces está usando mucho los Softtubes para mezclar últimamente. Em, Suelo, uno de mis favoritos en voz, el Magic Dead Eye. Ah. Se me hace una maravilla Uf. ese compresor. Lo uso Sí, yo muchísimo. en la voz y bueno, creo que fue la última vez que hablamos, que me dijiste que tú lo usabas en los overheads Ujú. y ahora para mí ese Me compresor encanta. vive ahí. Sí, Es tremendo, es tremendo. sí. Yo a final Mm. de cuentas soy muy de Barry Mew, Ujú. tanto en digital como en análogo, entonces me encantan. Entonces sí caigo mucho en voces, en usar usar el 670 o 660 tanto de UAD como el Midnight de Acústica Audio. El Capitol que salió nuevo, que es similar al Magic Dead Eye, me gusta mucho. El 176B me encanta. El hardware lo he usado quizá nada más 5 veces en mi vida, pero cada vez que lo uso me fascina. Este,
Suelo ir mucho por ese tipo de compresores un poco más Ujú. lentos. Yo no soy tanto de ópticos, por una razón, no sé por qué. El Amber de Acoustic Audio, que es el que emula el Avalon, que es Ujú. óptico, ese sí me gusta bastante ese. Sobre todo para voces muy delicadas o ese mundo como de cantantes donde quieres que todo suene muy high five, con mucho aire y muy controlada compresión, ahí es donde uso ese mucho. Ujú. Esos Buenísimo, voy a son tener que hacer algunos de una los que uso lista más. porque Sí. hay varios que no usaba nunca, así que eso me Hay gusta esto. demasiados plugins, no se acaba la lista. Hoy día, sobre todo. Uf. Uf. Oye, ¿algún plugin que no puedas vivir sin él? No, ¿No? no diría. Y la verdad es que por años he usado el DMR de Slate como mi plugin principal, Ujú. porque se me hace muy cómodo y me gustan mucho sus plugins. Pero desde que compré el Console One he estado un poco usando más esos. Pero entonces la realidad es que a final de cuentas me adapto. Sí, bueno, sí, Yo lo que digo es que, o sea, si me das una computadora con solo los top plugins, pues te las arreglas para mezclar. Como pues, exacto. por el otro lado, todos nos metimos a esto porque nos encanta el equipo, no somos, o sea, adictos a probar cosas. Entonces, me encanta usar muchos diferentes porque me divierte, más que porque los Ujú. necesito, porque me divierte. Y mi teoría de los plugins es que el 80% del tiempo, por decir esto, o incluso 90, estoy usando los mismos 10 15 plugins, pero siempre pasa donde de repente tienes un proyecto donde sabes que no logro hacer esto y dices, claro, me acuerdo, tengo este plugin y te lo arregla. Entonces, para esa una vez ya valió la pena tener ese plugin extra que no Exacto. usas más que una vez cada 9 10 meses. Ujú. También depende si lo estás haciendo por diversión o porque es tu trabajo y qué tanto le puedes invertir económicamente a los plugins. Pero hoy día hay opciones para todo. O sea, Uf, estas suscripciones. para todo. Sí. Mm, Y hoy en día yo a la hora de mezclar, o sea, rara vez prendo mi equipo análogo a la hora de mezclar. ujú, Ya, o sea, estoy haciendo todo en la computadora y yo no es cosa. Si quizá haya diferencia, no me importa si hay diferencia ya. Todo suena ujú. muy bien. ¿Sigues usando, que se me vino a la cabeza, el Raven para mezclar de Slate? Sabes que curiosamente hace 3 semanas compré una computadora nueva porque ya estaba Ujú. muy vieja la pasada, hice un update y mi Raven es versión 1 la original, y algo en el update del OS mató Es- como recibe la información y no prende. no prende. Entonces, Uf. ya, o sea, prende, pero dice no hay señal. Estuve en Oh. el teléfono con Tex de Slate, estuve en el teléfono con Tex de Apple y con Tex de Nueva York, y todos me dijeron lo mismo. Sí, parece ser que algo cambió en el OS de cómo Ujú. manda la información, que esta pantalla siendo tan vieja ya no jala. Oh, qué mal. Entonces, justo regreso a Nueva York, pasado mañana a empezar una película y estoy muy preocupado que no tengo mi Raven. Oh, Voy a comprar sí. una nueva, pero el problema es que la nueva supuestamente salía a principios de julio. No sé si ya avisaron que ya salió, no tengo que checar. Buenísimo. Entonces, ahorita no va a comprar una de las viejas cuando está a punto de salir la nueva. Entonces, por ahorita estoy sin nada, pero sí, me encanta la Raven. Ujú. Buenísimo. Oye, en cuanto a efectos para la voz, hablando de plugins también, Reverb, qué usas por lo general? Uso mucho el Capital Chamber, Ujú. el Magic Dead Eye, que curiosamente los dos emulan el mismo cuarto, y el Alchemist también de Deepwick, que también emula el mismo cuarto, pero es muy chistoso porque los tres tienen la misma emulación de Capital Chamber, pero suenan muy diferentes. Eh, Esos tres los uso mucho. Superplay de Echo Boy me encanta. HD Card me gusta mucho para cuando quieres como ese sonido un poquito más sintético, como de reverb más ochenteras. Ujú. Eh, de delays, por lo general, como mi delay principal es o Echo Boy o Repeater, pero uso mucho los Safari Pedals para como efectos especiales, el EP34 de UAD, Dirty Echoes de Softube, muy variado, pero es muy como que lo hago muy sin pensar, o sea, sin pensar demasiado adelante, como que escucho la canción, veo Ujú. qué tipo de espacio quiero, escojo mis reels principales y de ahí luego, o sea, como que basado en los que conozco y conozco muy bien, y luego de ahí en lo que voy sacando cosas específicas, digo, ay, para esto estaría padre y así. Yo muy Ujú. seguido empiezo sacando el reverb con la voz, a empezar una mezcla empiezo con la voz, sin ecualización ni compresión ni nada, y busco mis efectos. Y ya que Mm. encontré los efectos principales que me gustan para la voz, apago la voz y empiezo ya a mezclar la banda usando esos efectos como mis efectos generales de la canción, y voy metiendo lo que se necesita, y luego ya cuando llego a la voz ya tengo mi reverb. No la cantidad, pero los tipos de Ujú. reverbs que quiero, teniendo en base el espacio que quiero para la canción. Ujú. Um, ¿Qué cosa estás usando en el Mixbus? Últimamente el Black Box de Plugin Alliance,
Ujú. que curiosamente me sigue gustando más la versión 1 que la 2. No porque me suene mejor, pero porque tiene menos opciones y no quiero pensar en, ay, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer, quiero ponerlo y olvidarme. Luego tengo, por lo general, o el Shadow Hills de Plugin Alliance, que sí me gusta más el Class A que el no. Ujú. Em, o si no, muchas veces suele el Magic de Dice Stereo, se me encanta en el Mixbox. Esos Nunca suelen lo ser mis había- dos compresores. Ese en el Mixbox me fascina. Esos suelen ser mis dos Nunca lo he usado, compresores así de... que... Sí, es muy bueno. Después tengo de ecualizador o el Chandler por lo general, o a veces meto el Nif Soma. Ajá. Esos dos suelen ser mis dos ecualizadores. Si necesito algo que haga Dynamic EQ o tipo una frecuencia que me molesta, por lo general meto el Soft Waves, que es casi Ujú. invisible. Me gusta mucho como dinámico. Siento que es muy invisible. Y luego, por lo general, después de eso meto el Lindell 80 Series Bus, que es como la emulación del bus de una 80 Series NID vieja. Ujú. Y ese ni lo toco, o sea, básicamente lo pongo y ya. Y por lo general al final tengo el Slate VTM, que me gusta mucho. Buenísimo. Me gusta Ujú. más que los UAD o el software para el Master Bus. En tracks uso la combinación de todos, pero para el Master Bus me gusta más el VTM. Y luego, dependiendo de la mezcla, a veces meto cositas extras como el Overstayer. Me gusta Ujú. mucho para el Master Boss si quieres como que darle un poquito de agresividad. O el nuevo Bluetone de Software también, que es como ese tube-tech, que es como medio automático. No haces qué cantidad de compresión, lows, highs y mix wet. El Michelangelo EQ me gustó mucho. No sé si lo has probado, está muy bueno el Michelangelo EQ. No, No me no, acuerdo no, voy a tener que no me hacer una acuerdo quién lista lo, después de esto. sí, no me acuerdo quién lo hace, pero suena increíble ese ecualizador. Es de bulbos y muy interesante. Y eso suele ser lo que a veces meto reverb en el Master Boss. Muchas veces cuando termino de hacer una mezcla digo, ¿sabes qué? Un poquito más de efecto me gustaría y meto un reverb con tipo 3 4 Ujú. 5% de wet nada más. Dependiendo, o sea, sobre todo en cuanto estoy haciendo música o de cámara o ese tipo de cosas, puedo llegar a meterlo mucho. Ahora, una cosa Ujú. que me ha afectado mucho mi Master Boss es que estoy empezando a recibir muchos de los discos que mezclo aquí en la versión Atmos también. Mm. Entonces tienes que asegurarte de usar un plugin que vas a poder utilizar en versión Atmos después para que el tono sea el mismo. Tanto porque te da la opción de sidechaining como que existe la versión multimono hasta 712 y porque la computadora va a aguantar. O sea, si pones una acústica audio de tu compresor principal, por más que me encante cómo suena a la hora de tenerlo en todos mis objects y el master, la computadora no va a tocar. Entonces Ujú. no me sirve de nada ahí. Ha estado cambiando un poco basado en el hecho de que estoy dejando espacio para los Atmos Mixes. Ujú. ¿Hay algún disco que te habría gustado grabar de la vida? No porque me encanta cómo están. Y si lo hubiera grabado, no hubiera quedado como quedó. Eh, pero sí, obviamente hay muchísimos que me ha encantado ver cómo grabaron. O Peter Gabriel So es mi referencia de disco máximo. Ujú. Siento que ese disco es perfecto únicamente. Se lo he dicho a Kevin Killen muchas veces. He aprendido muchísimo de Kevin. De mis aprendizajes más grandes fueron vía él. Ujú. Eh, entonces, ¿Alguna para mí cosa, sí. algún consejo que te venga a la cabeza que te haya dado? Pues más que consejo, porque no es que me haya dado un consejo como tal o no, me acuerdo una vez cuando yo llevaba menos de un año en Nueva York y Ujú. estaba ni siquiera de asistente, de general assistant, sacando la basura, todo ese tipo de cosas en el estudio. Unos amigos míos consiguieron que le mezclara su disco, un disco de pop. Y le pedí a mi amigo, oye, ¿puedo hacer una mezcla de una de las canciones? Obviamente no por competirle a Kevin, pero por practicar y por aprender y para poder comparar mi mezcla con la de Kevin Killen. Ujú. Y él mezcló por el budget in the box, y esto estás hablando del 2004 tal vez, o sea que ni siquiera es como hoy en día que tienes plugins increíbles, estás hablando de 2004 donde había Waves básico, y los plugins que venían con Pro Tools y ya, y él mezcló en un estudio chiquito, todo in the box, y yo mezclé en uno de los estudios grandes de Nueva York, en la SSL, con plates de verdad, y 1176s, Ajá. L2As, etcétera, etcétera, y luego comparé mi mezcla y la suya y dije, pues mi batería está más punchy, mis efectos en la voz y en las guitarras están más padres, mi mezcla está más ancha y su mezcla es perfecta y la mía no. Y ahí es Ujú. donde dices, es sobre la canción y Exacto. no sobre la ingeniería. Entonces, eso para mí, o sea, hasta la fecha lo sigo pensando cada vez que mezclo. Y eso lo aprendí de él. Digo, no como Ujú. consejo directo de él, pero como la experiencia de hacer la misma Entiendo. canción que él hizo. Y sí, o sea, mi batería sonaba increíble, la suya no. Ujú. Pero la canción sonaba bien, la suya y la mía no. Funcionaba.
Ya no es que sonaba mal la mía, pero la suya era una mezcla superior por muchísimo, porque estaba enfocado en la canción, no en la mezcla. Exacto. Buen aprendizaje. Uf, terrible. Ujú. Tremendo, digo. Oye, yo creo que eso es lo más difícil, aparte. Sí, Dejar no, también tu 100%. ego de un lado y Ujú. enfocarte y no perderte, sobre todo hoy día, con todos los plugins que hay, con toda la Sí, tecnología que uno no puede, o sea, uno puede seguir sí, para siempre abriendo una canción y exacto. darle y darle. Y es lo mismo que decíamos de no tratar de necesariamente convencer al artista de que tú estás en lo correcto. O sea, ellos son los artistas por Ujú, algo. O sea, yo hice un disco con este cantante que te dije que le cuesta mucho trabajo al principio, los primeros días, como acostumbrarse a los audífonos. mm, Era él cantando y esa su música, es un súper compositor. El bajista era el guitarrista de Sufjan Stevens, el guitarrista era el que toca guitarra con Bon Iver y hoy en día hace los arreglos de todo el mundo en, o sea, Miley Cyrus, Taylor Swift, ¿te acuerdas? Y eso es también violinista. Y el baterista era Matt Johnson de Elliott Smith, o sea, un mega músico. ujú, Y grabamos mm, una canción y yo decía, uff, esto es de lo mejor que he escuchado. Y empezaban a experimentar y decir, ok, ahora trata de hacer esto, no trata de hacer. Y yo decía, ¿por qué lo están cambiando? Es increíble la canción como está. Y como que yo, o sea, por adentro decía, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué le mueven si está increíble? Y 2 días después la canción era mucho mejor y ahí aprendí a, ellos, ellos tienen una visión muy específica, son los músicos por una razón y yo soy el ingeniero que está para ayudarlos a hacerlos. No quiere ujú, decir que no, o sea, obviamente te respetan, les das input y así, pero no a sentir que porque eres la persona que está detrás del estudio día a día, eres el que sabe más. Sobre todo cuando estás hablando de músicos de ese tipo. Obviamente si estás hablando con alguien que exacto. nunca ha grabado, pues es otra cosa. Entonces tienes que tomar ese contexto. Pero sí, a final de cuentas es su visión y tu ego no tiene que meterse. Creo que es de las Oye, cosas más difíciles de ser ingeniero es no uf, dejar que tu ego se meta. ujú, Sí, es sí, la real muy difícil. madurez. Ajá. Sí, yo creo que es de las cosas que más aprendí cuando viví en Los Ángeles. Ujú. Escuchaba mucho, entraba a un estudio y el ingeniero decía, ok, el ego lo dejan fuera. Y es algo que se me quedó siempre, Sí, pero siempre. cuesta. Oye, Cuesta, sí. para cerrar, ¿algún micrófono barato de, no sé, bajo $500 que puedas recomendar para la gente que está escuchando para grabar voces? Tristemente no sé porque no me toca usarlos. Siempre Ajá. es algo que me preguntan Ah, muy bueno. seguido. Pues, suena muy no, pero pues tristemente estoy diario con Ujú, estudios que tienen micrófonos que no han comprado el micrófono en 20 años, entonces lo que tienen es lo que seguro. tienen. El Slate cuesta más de 500, creo, pero es un muy buen micrófono Pero, barato. debe ser un poco más, no debe estar mucho más que... Sí, no, sobre todo si lo compras sin el pre, porque creo que con el preamplificador costaba 1000, entonces Ujú, no estoy seguro. No los he usado personalmente, pero sé de muchos amigos que sobre todo durante la pandemia me dijeron, oye, necesito comprar un micrófono para grabarme en la casa, ¿qué me recomiendas? Y pues los Warm Audio hacían cosas que están a buen precio y que están basados en micrófonos que conocemos. Y hasta la ujú, fecha, toda la gente a la que se lo recomendé estuvo feliz. Entonces creo que los Warm Audio lo hacen muy bien, pero te digo, eso solo es basado en lo que me han dicho gente que lo ha comprado. Yo ujú. no he usado uno. Perfecto. Audio Técnica hace micrófonos excelentes, incluso hasta los más baratos. Entonces Ujú, creo que si yo tuviera que comprar un micrófono muy barato, empezaría a ver qué me está vendiendo Audio Técnica. Creo que sería lo primero que buscaría. ujú, Eh, ¿Cuánto cuesta? No, si es más, estaba pensando en el AA, KU5A, que me encanta en voz. Es un ribbon y me gusta ujú. mucho en voz. Tiene sonido ribbon, entonces no es para todo, pero es excelente micrófono, pero creo, no es tan caro, pero creo que cuesta más como $1000, creo. Perfecto, por ahí ya dejaste Pero sí, un rango ahí sí, de varios, exacto. así que Ujú. buenísimo. Pero sí, Al- tristemente, no me toca usarlos no, tanto. tristemente me parece todo lo Exacto, no contrario. tristemente, sí, exacto, no tristemente no me toca usarlos. Ajá, Tristemente no tengo recomendación específica. está perfecto. Oye, Alex, Ujú. muchas gracias. Estuvo muy buena la Claro, conversación. Aprendimos un placer. demasiado contigo. Ya espero Igual ahí que nos aquí. veamos pronto.